Hola y bienvenidos al curso de mecánica automotriz. En este caso vamos a hacer una pequeña explicación de la parte de rectificación. Más adelante vamos a ver otro tema de rectificación, pero por ahora este sería un overview o una forma de resumen del mismo. Vamos a ver acá que rectificar en esencia es rebajar o comer la pieza a trabajar basado en un estándar de funcionamiento. Cada vez que nosotros escuchemos rectificar, estamos comiendo la pieza, le estamos quitando parte estructural de la pieza original. Y esto lo debemos hacer en una casa de rectificación y personas que se encarguen de esto. No todo el mundo puede rectificar, no puedes venir tú con una lija que compraste en una ferretería y tomar el elemento y empezar a lijar las partes porque van a quedar desniveladas. La rectificación es un proceso, como dice aquí, de rebajar y comer, pero se hace de manera estándar y de manera equitativa. Eso quiere decir que la máquina, que es precisa, se va a comer la pieza de forma equitativa desde principio a fin, rebajándola milímetros. Y tomar una lija y hacerlo tú mismo sería algo muy vulgar, algo que no tiene un tipo de criterio u orden para hacer una rectificación. Rectificar necesita algo milimétrico y exacto. Ahora hablemos brevemente del criterio de rectificación. En autos viejos la compresión no es alta y si se rebaja la pieza aumenta la potencia. Eso llega a pasar, entonces en autos viejos eso es un punto. También hay otro punto que es dependiendo del fabricante y el tercer punto va en consecuencia. Hay estándares de 2 milímetros de rebaja en autos viejos y 1 milímetro en autos nuevos, pero eso es un estándar que le dan las casas que ya han trabajado muchos modelos y dicen, bueno, aquí le podemos rebajar 2 milímetros, aquí 1 milímetro. Todo va a depender. Sin embargo, las casas que se encargan de esto, casas buenas, tienes que buscar dónde lo van a hacer. Cuando digo casas, son grupos de personas que han montado sus compañías haciendo estas rectificaciones y ellos por pericia saben que para autos viejos pueden ser 2 milímetros y para autos nuevos 1 milímetro, pero eso es empírico. La idea es buscar el manual de fabricante, específicamente el manual del taller, y revisar exactamente cuál es el estándar en el cual tú puedes rebajar la pieza. De todas formas ellos también la van a medir, así que vamos a estar un poco más tranquilos, pero nuevamente busca una casa de rectificación que sea de alta calidad. No pagues un trabajo barato que te vaya a quedar en mal estado, porque rectificar es comer la pieza y si la comen de más te van a dañar la estructura y no es algo que tú puedas colocar adicional. Una vez que rebajan la pieza se quedó rebajada. Por eso es mejor buscar las personas que tengan con esto bastante tiempo trabajando y que te permitan a ti tener un trabajo de calidad. El cuarto punto acá pues también depende si el vehículo se sobrecalienta o sacaron la tapa sin el orden del desajuste que indica el manual. Entonces nuevamente, una vez se tiene que rectificar porque se sobrecalentó el vehículo. Cuando se sobrecalienta o la temperatura es mayor a lo que puedan soportar, los componentes recuerden que se van a expandir o se van a deformar. En ese tipo de deforme lo que va a suceder es que nada va a quedar nivelado y por eso se tiene que rectificar. Un elemento que quedó desnivelado no va a servir porque entonces van a empezar a existir fugas que nosotros no queremos, ya sean de aceite, de gasolina, de aire o de escape. Entonces la idea de todo esto es poder revisar exactamente que la estructura esté bien. Si un auto se sobrecalentó o sabes que el auto le pasó eso, lo más seguro es que se tenga que llevar a rectificar. Cualquier sobrecalentamiento nuevamente hace que los materiales se expandan, específicamente los metálicos, y se puedan deformar. Aquí el último punto indico que en una culata moderna hasta 10 veces con 0,1 milímetros por sesión de rectificación. Eso quiere decir que hay culatas que se pueden rectificar hasta 10 veces y es así. En el tema de 0,1 milímetros no es mucho y si lo rectificas 0,1 aquí, 0,1 allá, te va a dar 10 veces para tú poder rectificarlo. ¿Cuántas veces tienes tú que llevar un vehículo a rectificar? Va a depender. Tú llevas a rectificar un vehículo dependiendo del uso y el daño que tenga. Si tú estás utilizando tu vehículo y le das un buen mantenimiento, no se ha sobrecalentado, se mantienen los estándares, no tiene fuga, etcétera, no tienes que mandarlo a rectificar. No es algo que tú tengas que hacer tú como propietario. Si el auto tuyo por alguna razón se sobrecalentó, dobló válvula, se deformó, empezó a fugar, es el momento donde tú lo llevas al mecánico. El mecánico va a decir, bueno, pero ya le he colocado otra empacadura, de hecho ya hicimos mediciones de la recta que puede tener la culata y los otros elementos, de hecho eso lo vamos a ver más adelante, pero las formas de medir que está bien o no lo hace el mecánico y él va a decir, bueno, se tiene que mandar a rectificar. Es en ese momento que se hace, te lo han rectificado, te arman el motor y te lo dan nuevamente a ti, el motor sigue funcionando, lo vuelve a sobrecalentar, hay que volver a medir, ver si se deformó la pieza y mandar a rectificar. Entonces no solo la culata, uno rectifica varios elementos dentro del motor, se rectifica el cigüeñal, el árbol de leva, se puede rectificar la parte inferior donde está el cárter, que es muy poco probable que vaya a pasar, pero la parte de la culata donde está el bloque es lo más esencial que se rectifica, pero los cilindros también se rectifican. Entonces hay varios elementos dentro del vehículo que se van a rectificar dependiendo. Entonces hay mucha vida para rectificar, pero nuevamente si lo llevas a una casa de rectificación donde lo que hacen es rectificar, que es rebajar o comer la pieza y
si la comen de más, te van a bajar el tiempo de vida de ese elemento. Tienes que ir para las casas de rectificación donde ellos saben lo que tienen que hacer, ellos saben que tienen que guiarse por el manual de fabricante y ellos van a revisar la pieza y con máquinas precisas lo van a hacer. Y solo aquí para hacer un repaso de las máquinas de rectificación, son máquinas de este estilo. Un propietario de un vehículo no va a comprar una máquina solo para rectificar su bloque así. Estas máquinas son costosas, obviamente se encargan de hacer todo el trabajo de rectificación para la parte del bloque, los cigüeñales, entre otros más. Esta máquina es precisamente para la parte del bloque, hay que comprar otra máquina de esta para hacer la parte del cigüeñal y otra máquina que puede servir para los cilindros. Entonces no toda la máquina te hace la rectificación de todos los elementos. Esta máquina es solo para un solo elemento, que es para la rectificación del bloque. Entonces para eso nada más esta máquina. Cuando vayas a rectificar, esto es un proceso que es muy complejo. Ellos tienen sus herramientas para medir que si el diámetro del cilindro está de forma correcta, si no van a tener que rectificar o va a tener que hacer un procedimiento de encamisar, que lo veremos más adelante. También en el caso del árbol de leva es lo mismo, hay herramientas precisas para poder determinar si está deformada o no y si necesita la rectificación. Aquí, como vemos, están haciendo lo mismo para la parte de la culata donde se encuentra la cámara de explosión, y aquí específicamente las válvulas, y aquí van a medir con una galga que veremos más adelante si en verdad necesita o no rectificación. Entonces todo esto lo hará o el mecánico si lo sabe o la casa de rectificación. Finalmente, dos imágenes súper sencillas. La máquina que vimos rectificaba el bloque, aquí están rectificando una máquina específica el cilindro, y aquí pues la máquina que va a hacer rectificación distinta en la parte de la culata. Entonces cada máquina es distinta, son procedimientos complejos, no es algo sencillo, es una maquinaria que lleva personas especializadas en ese tema y que saben de mecánica y saben lo que tienen que hacer. Entonces rectificar es un proceso nuevamente de rebajar y comer la pieza de trabajo basado en un estándar de funcionamiento. Con esto pues finalizamos el video y nos vemos en el siguiente.